nombre del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro del Apocalipsis. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Libro del Apocalipsis, capítulo 6. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a dar lectura con la ayuda de Dios del verso número 11 hasta el verso número 17 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versos del 11 al 17 para la gloria de Dios. Amén. Y vamos a dar lectura todos unidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante el trono de tu gracia. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Reconocemos nuestra limitación, Señor. Reconocemos también, Señor, que tú, Señor, das la sabiduría y que de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Abre nuestro entendimiento y entenderemos. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, de tal manera que el que le entienda y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendícenos, Señor. Te necesitamos. Sabemos, Señor, que tu venida está pronta, Señor, más pronto de lo que quizá nos imaginamos, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nuestros corazones ese anhelo ferviente de esperar tu venida con gozo, Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu y la esposa dicen: sí, ven, Señor Jesús. En el nombre glorioso de Jesucristo, que podamos afirmar nuestros corazones y, Señor, ya vivir una vida agradable delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén. Pueden tomar sus lugares en esta noche. Y bueno, hablaremos un poco acerca de tres números: siete sellos, 7 trompetas y 7 copas. Amén. Cuando hablamos acerca del Apocalipsis, algunos tienen temor porque es la consumación del plan de Dios a través de los siglos. Y de alguna manera, en ocasiones, nuestra carnalidad, nuestra propia carne, se resiste o se revela por el propio instinto de conservación que tenemos. Nadie quiere morir. Todos tenemos el anhelo de vivir porque Dios nos dio el instinto de conservación. Pero también es cierto, hermano, que Dios es el soberano. Él es el autor de la vida, el dador de la vida, pero también es el que tiene todo poder y toda facultad para quitarnos la vida cuando a Él le place.
Dios ha establecido tiempos. Dice la palabra que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios estableció entonces un tiempo al hombre, un tiempo diferente al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo Kairos, el tiempo de la eternidad, el tiempo Aionios, que es el tiempo de la eternidad de Dios. Y dentro de esa eternidad Dios ni se atrasa ni se adelanta. Es la perfección, porque no está corriendo el tiempo Cronos. En la eternidad de Dios, amén, no existe el tiempo como existe sobre la tierra. Dentro del gran océano de la eternidad de Dios, Dios diseñó una pequeña isla, y en esa pequeña isla le llamó tiempo, y ese tiempo fue dado a los hombres y a los hijos de los hombres. Ese tiempo llamado Cronos no fue creado para Dios, porque Dios no necesita el tiempo. Él es atemporal, Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene fin, sus días no se acaban, sus años no se terminan. Él es el que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por la eternidad. Amén. De tal manera que Él no necesita medir el tiempo o tiempos en el cielo, ni aún a los ángeles les determina tiempos o les toma el tiempo. Pero Dios, en medio de todo el océano que es la eternidad, diseñó una pequeña isla para poner al hombre, y en esa pequeña isla le llamó tiempo. Y a ese tiempo, en Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para esa tierra, para esos cielos, para eso creó el tiempo. Y de tal manera que estos son tres dimensiones en las cuales el hombre se desenvuelve en medio del tiempo, del espacio y la materia. Y usted, por más inteligente, y nosotros por más inteligentes, o el hombre por más poderoso que tenga, por más poderoso que sea sobre la tierra, no puede salir de esos tres límites que son tiempo, espacio y materia. Por eso el pobre y el rico mueren, porque no se libran del tiempo, del espacio y de la materia. Por eso el ignorante y el inteligente mueren, porque no se libran del tiempo, del espacio y la materia. Porque Dios, dentro de ese gran océano que es la eternidad del tiempo Aionios, diseñó una pequeña isla llamada tiempo para el hombre, el tiempo Cronos. Gloria a Dios. Pero hay un tiempo, el tiempo que sobre la tierra se determina la voluntad de Dios, cuando dice en Eclesiastés: todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar. Es el tiempo de la voluntad de Dios para los hombres. Es el tiempo en que Dios permite a los hombres tener determinadas acciones o tener determinados momentos. Por eso cuando se dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, es el tiempo de Dios, el tiempo Kairos o el tiempo Kairos, el tiempo de Dios para salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Los reyes de la tierra a veces se han ensoberbecido tanto, los científicos se han ensoberbecido tanto que no quieren tomar en cuenta a Dios. Hay mucha gente que se cree tan sabia que piensa que su vida la tiene segura porque es muy inteligente. Pero la Biblia nos habla de que todo esto, lo que está sucediendo, hermanos, más que el propósito de Dios, porque los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Cuando fue el terremoto en Haití, cuando fue el terremoto en Chile, ahora que es el terremoto en Japón, qué impotentes se ven los presidentes ante la magnitud de los problemas. Esos hombres que están siempre en los lugares, los primeros lugares, que se reúnen en cumbres a nivel mundial, que tienen a naciones bajo su potestad. Qué pequeños se ven ante las grandes calamidades de la tierra.
Cuando uno ve el rostro de ellos, es un rostro diferente a cuando están en las cumbres o en su palacio de gobierno. Cuando todo está bien, tal parece que se comen el mundo a puños, tal parece que son los señores omnipotentes, tal parece que son los más fuertes del mundo. Pero cuando vienen las grandes calamidades, no saben qué hacer, es tan impotentes como los demás seres humanos que les rodean. Todo el poder, toda la soberbia que les rodea cuando está todas las cosas en bonanza, se viene a tierra, se viene al suelo, se viene al polvo ante la magnitud de las calamidades. La Biblia nos habla en esta ocasión de que los reyes de la tierra, esos potentados, esos grandes ricos, esos hombres que están en las revistas como los más ricos del mundo, como Forbes, de la revista Forbes, como Slim, como otros que están en esas revistas, ante el poder de Dios son solamente polvo. Aunque tengan millones de dólares, aunque tengan las empresas más grandes, aunque se crean los poderosos de la tierra, cuando el poder de Dios se deja sentir a través de la propia naturaleza, esos hombres se sienten impotentes porque no pueden hacer otra cosa. Cuando fue el terremoto de Haití, también el Palacio Nacional destruido, y el presidente de Haití, que se siente tan poderoso sobre su pueblo, no sabía qué hacer ya. Japón, tercera economía a nivel mundial, de las tecnologías más desarrolladas sobre la faz de la tierra. El presidente también impotente. Sale a hablar, el emperador, que es una figura, solamente es honorario en Japón. El hijo de Hirohito, ¿cómo se llama? Salió y habla unas palabras, pero con la misma impotencia que el primer ministro. La Biblia nos habla de que un día todos los reyes de la tierra, tendrán miedo, tendrán temor de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Y le dirán a las peñas: escondednos. Dirán a los montes: caed sobre nosotros. Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie delante de Dios? Delante de la ira de Dios, ¿quién puede mantenerse en pie? Ningún rey, ningún presidente, ningún diputado, ningún senador, ningún hombre, por más rico que sea, podrá mantenerse en pie delante de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Nosotros nos gozamos, ¿por qué? Porque es cuando nosotros valoramos la salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado. Porque nosotros no estaremos delante de la ira del Cordero. Nosotros no nos estaremos enfrentando a la ira de Dios, porque ahora somos salvos por la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la grande importancia de que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. No tenemos ya que enfrentar la ira de Dios. Quizá ahora la gente nos malmira, quizá ahora la gente se burla de nosotros, quizá ahora la gente tiene un poco al pueblo de Dios, pero no nos importa, porque sabemos lo que ha de suceder pronto. Porque nosotros sabemos de que antes que la
ira del Cordero se manifieste sobre la faz de la tierra, nosotros seremos arrebatados en el aire Gloria a Dios. para estar para siempre con el Señor. Y esto es algo glorioso. A veces preguntas, bueno, ¿y de qué te salvó Dios? ¿De qué sirve la salvación? Hay un anuncio ahí en los bancos donde están las aseguradoras y dicen, mejor que lo tengas y no lo necesites, a que lo necesites y no lo tengas. ¿Cuántos han chocado y no han estado asegurados? Es cierto, mejor que te asegurado, aunque nunca choques, aunque no tengas accidentes, aunque no te lo roben, y no que tengas un accidente o te lo roben y no esté asegurado. En Cristo, de la misma manera, la salvación tan grande que Él nos ha dado, ahorita a veces no se valora. Y es por eso que muchos juegan con su salvación. Y es por eso que muchos siguen robando. Y es por eso que muchos siguen defraudando. Y muchos siguen fornicando, adulterando. Y es por eso que muchos por cualquier cosa, hasta por un plato de lentejas, andan cambiando su salvación. Porque no han valorado todavía lo que Dios les ha dado. Lo más grande que poseemos es la salvación que tenemos por medio del sacrificio perfecto realizado por Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha dado vida eterna en su nombre, nos ha dado salvación, una salvación tan grande, porque esa salvación tan grande es la que nos librará de esos momentos donde los reyes de la tierra, donde los potentados de la tierra querrán esconderse de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Todos esos hombres que ahorita están en eminencia y que se sienten omnipotentes y que se sienten poderosos, un día tendrán que estar tratando de esconderse delante de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Porque el gran día de su ira habrá llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero sabe, lo tremendo es que a veces dentro de lo que ya conocemos de Dios, también se nos sube los humos a la cabeza. Y a veces nos sentimos más inteligentes que Dios. Y a veces nos sentimos mejores que otros. Y a veces pensamos que podemos hacer y deshacer al fin que ya declaramos que Jesús es nuestro Señor. Pero la Escritura es clara cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. 7 sellos que son desatados primeramente. Al final de ser desatados los 7 sellos, serán tocadas 7 trompetas. Habrá al toque de cada trompeta mayor grado de calamidades sobre la faz de la tierra. Mire, un solo día bastó para que una nación cambiara dramáticamente su estatus. Bastaron para que una nación con la más alta tecnología cambiara. Todo cambió para esta nación en un solo día. En un solo día vino su ruina. Muchos creen que Dios no tiene la capacidad de arruinar a los hombres, de arruinar las naciones. Muchos creen como un Dios de amor va a arruinar a la humanidad. Pero sabe, la Biblia nos habla de que aquellos que rechazan la gracia de Dios solamente tienen algo, una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Gloria a Dios. Porque en un solo día puede venir la ruina sobre ellos. Porque en un solo día todo aquello que creen tener se puede perder. Porque en un solo día todo aquello de lo que están seguros se va a perder.
Lo único seguro que tenemos es Cristo. Amén. Y para permanecer seguros necesitamos permanecer en Él. Amén. Porque en la tierra todo pasa. Todo cambia. Cambian los partidos políticos, cambian los gobiernos, cambian los reyes, cambian las leyes, todo cambia. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso aquel que está seguro es el que está en Cristo. Aquel que tiene seguridad plena es el que está en Cristo. Pero si alguno no tiene esa seguridad, es necesario que ya se refugie en Cristo. Que ya no se refugie en su forma de vivir, que ya no se refugie en su forma de pensar, sino que ahora se refugie realmente en Cristo, el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. 7 sellos. Se desata cada uno de esos 7 sellos y comienza a correr el tiempo profético de los últimos días para el pueblo de Israel antes de entrar al milenio. Cuando se abre el primer sello, se desata el primer sello, comienza a correr el reloj profético de Dios con respecto a Israel. Dios comenzará a tratar con Israel. Mire ahorita lo que está pasando en Medio Oriente. Solamente se están preparando ya para lograr tener otra vez una unidad árabe, para que puedan otra vez hacer frente común a Israel, para que se lograra ese objetivo que era lo que necesitaba suceder. Como había diferentes dictadores y cada dictador, un dictador normalmente no se podía poner de acuerdo con otro dictador, porque cada dictador está ensoberbecido en su mente, son megalómanos. Piensan que solamente ellos tienen la capacidad de gobernar al mundo, algo así como Pinky Cerebro, algo así. Piensan que solamente ellos son los que pueden gobernar al mundo, y entonces es difícil poner de acuerdo a los dictadores. La única forma de lograr que los dictadores se unan es que sean derrocados. Y entonces surjan otros preparados para lograr tener una unidad y de esta manera integrarse dentro de lo que es el nuevo orden mundial. Se derriban los dictadores. Mire, por ejemplo, el de Egipto. Israel está ahorita bien tenso. ¿Por qué? Porque en Egipto Hosni Mubarak era un dictador, pero que había logrado mantener cierta distancia, cierta paz con Israel. Pero ahorita ya derrocaron a Mubarak. Los nuevos políticos que surjan es probable que se unan en los países árabes que están ahorita derrocando a sus gobiernos, a sus dictadores. Es probable que los nuevos líderes que surjan hagan otra vez alianza para atacar, como en la guerra de los 6 días, a Israel. Todo esto tiene que ver, es algo profético, porque la Biblia nos habla de que se reunirán las naciones para pelear contra Israel. Todo se está organizando para que haya un establecimiento de un gobierno mundial, un nuevo orden internacional. Y el que tomará el poder de ese nuevo orden internacional sabemos que será el anticristo. Vi cuando el Cordero, capítulo 6, verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Que a pesar de que haya desastres sobre toda la tierra, que a pesar de que haya desastres, calamidades, Dios nunca ha perdido el control. Él va dejando los tiempos. Él va dictando lo que tiene que suceder. Dios jamás ha perdido el control.
Dios jamás ha perdido el control. Él es el soberano que rige el universo. Amén. Da lapsos, da tiempos para que el hombre se arrepienta. Da tiempo para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Dios, porque dice: no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se aparte de su mal camino y viva. Pero si el hombre no aprovecha el tiempo, en el tiempo de Dios, Dios hace que sucedan las cosas. 120 años estuvo predicando Noé de que habría de venir un diluvio. Nadie se imaginaba que era un diluvio. Solamente un vapor cubría la tierra, regaba las plantas. Como nunca habían visto un diluvio o llover a grandes cantidades, no se imaginaban lo que esperaban. 120 años. ¿Cuánto le creyeron? Casi ni su familia. De tal manera que el Señor le dijo: mete a tu familia, entra tú y tu familia al arca. ¿Y quién cerró la puerta? ¿Noé? Dios cerró la puerta. Cuando es el tiempo y Dios designa que se cierra, se acabó, ya nadie más entra. 10 vírgenes esperando al esposo. Las 10 cabecearon, pero 5 habían procurado llenar su lámpara de aceite. 5 eran fatuas y no les importaba. Cuando se dijo la voz del esposo: he aquí el esposo del esposo, el esposo viene, salid a recibirle. Las 5 prudentes entraron. Las otras habían ido a sugerencia de las prudentes a ir a comprar aceite. Cuando regresaron, ya no había oportunidad, porque no es cuando el hombre quiere, sino cuando Dios establece. Gloria a Dios. Amén. Dios da oportunidades, pero también Él determina tiempos. Por eso dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y oí uno de los 4 seres vivientes, cuando abrió uno de los sellos, oí como a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Algunos piensan que este personaje del caballo que sale en el caballo blanco, que este jinete es Jesús, no es Jesucristo. Algunos lo interpretan como la predicación final del Evangelio, tampoco es así. Este personaje no es más que el anticristo. Cuando se abre el primer sello, después del rapto de la iglesia, sobre la faz de la tierra se comienzan a desatar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué significa? Que los desastres que ahora vemos no se comparan en magnitud, solamente es una perspectiva para que podamos entender que cuando Dios determina tiempos, las cosas suceden a pesar de que el hombre se sienta omnipotente, a pesar de que el hombre se sienta muy sabio, a pesar de que el hombre se sienta muy rico, a pesar de que el hombre se sienta muy fuerte. Cuando Dios determina las cosas, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Por más rey que se diga, por más grande ejército nuclear que tenga, el hombre no puede hacer nada contra Dios. Amén. Gloria a Dios. El hombre no tiene poder sobre Dios. Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Grande es el Señor. Este personaje de este caballo blanco, el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
De tal manera que Israel hará pacto con este personaje. Aún el propio pueblo de Dios, Israel, hará pacto con este personaje. Este personaje que es el anticristo, que es la primer bestia que sale de la tierra. La Biblia nos habla de dos bestias, una que sale de la tierra y otra que sale del mar. Esta bestia que es el anticristo, es la bestia que sale del mar. El mar representa naciones. La segunda bestia sale de la tierra, es el falso profeta. Y ellos recibirán poder del dragón, y el dragón es Satanás. Y tratarán de pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios también, durante primeros meses, 3 años y medio, este hombre saldrá para vencer, para conquistar, para vencer. Y cuando tenga ya el control total a nivel mundial y que haya hecho acuerdos y haya permitido levantar el templo de Jerusalén a la mitad de la semana profética, que son 3 años y medio, la semana profética son 7 años, a la mitad de la semana ese hombre se sentará en el templo de Jerusalén, que acabará de ser reedificado, construido. Y se sentará queriéndose hacer pasar como Dios. Y es cuando entonces Israel dirá, romperá el pacto con él. Y entonces comenzará la persecución, la segunda mitad de la semana. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción y muerte. Y los segundos 3 años y medio serán de gran persecución contra Israel. Y es cuando todas las naciones se unirán para la batalla del Armagedón. Y es cuando entonces, al final, para finalizar esa batalla del Armagedón, descenderá Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Él sí viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él destruirá con el espíritu de su boca a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los ejércitos que se hayan reunido para pelear contra Israel. Hermanos, si nosotros sabemos lo que ha de suceder, debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador en las nubes. Es tiempo de que preparemos nuestra vida, de que ya no divaguemos en nuestro corazón, busco o no busco, le sigo o no le sigo. Ya no es tiempo de decir obedezco o no obedezco a Dios. Ya no es tiempo de decir me conviene o no me conviene seguir a Dios. Es tiempo de afirmar nuestros corazones para estar preparados. Porque también es cierto que Dios puede venir por ti. Y todos los proyectos de vida que tienes, quizás tus proyectos de vida es voy a terminar una carrera, o voy a empezar una empresa, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a casarme, voy a tener un novio, voy a tener aquello, voy a tener aquello otro. Ese proyecto de vida, quizás Dios, como aquel hombre que estaba engrandeciendo su proyecto de granero y dijo voy a desbaratar y voy a hacer otro granero más grande. Pero el Señor también le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿para quién será? Por eso es importante que definamos nuestra vida ante Dios. Amén. Es importante que decidamos ya qué hacer con nuestra vida, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Amén. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. El tema es muy amplio, nos llevaríamos varias horas, pero para culminar en esta noche, debemos estar, hermanos, reconociendo la majestad de Dios.
por más grande que tenga tu cerebro, no es suficiente para estar en pie delante de Dios en el día de su ira. Por más grande que tengas tu cuenta en el banco, no es suficiente. Por más grande que tengamos la casa, o por más nuevo que esté el coche, o por más bendecido que esté el negocio, no nos alcanza para mantenernos en pie delante de Dios y de la ira del Cordero. Si a los reyes no les va a alcanzar, tampoco a nosotros. Pero sabe, lo único que nos hace aceptos ante la presencia de Dios es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y ahora está fluyendo, sigue fluyendo esa sangre. Esa sangre no se ha secado, esa sangre sigue fluyendo y tiene poder para limpiarnos de toda maldad y librarnos de la ira del Cordero, para que nosotros podamos estar en pie en la presencia de Dios, adorándole por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oramos a Dios en esta noche. Amén. Y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a ser fieles. Dios no premia puestos, Dios no premia jerarquías, Dios premia fidelidad. Por eso Él dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que oremos a Dios en esta noche.